Buenos días, muchos compañeros. Mi nombre es Valerio Monreal. El mío es Juan Eduardo Navarro Y Mancilla. lo que vamos a exponer o presentar más bien va a ser el proyecto de un nuevo maestro y dos nuevos esclavos. Yo me llamo Diego Vera Madrid y hoy vamos a explicar paso a paso cómo está el procedimiento de este proyecto. La verdad, sí nos costó trabajo, no les voy a mentir, sí fue complicado, pero vimos varios videos, nos auxiliamos de varios profesores y lo pudimos lograr. Va a consistir de varios pasos. Primero les vamos a enseñar el funcionamiento de cómo se bootea una USB mediante un programa que se conoce como Rufus. Vamos a también mostrarles cómo se mete a la BIOS de cada computadora. Vamos a desactivar las medidas de seguridad para que deje conectar la USB y sobre todo nosotros lo conectamos mediante un router. Compramos 3 cables Fast Ethernet para conectarlos a los routers. Y incluso vamos a mostrarles cómo se conectan las 3 y mostramos un pequeño código de que hace una pequeña fórmula para ver más o menos cómo se distribuye la carga como un sistema distribuido. El material que vamos a ocupar va a ser 3 PCs, el cual va a ser uno el nodo maestro y los dos van a ser los esclavos. También vamos a ocupar 3 cables Fast Ethernet que van a ir conectados de esta manera en el router. Comenzamos prendiendo nuestra computadora y automáticamente vamos a apretar F2 que vamos a entrar al BIOS. Para esto ya tenemos que tener una memoria USB booteada, el cual mi compañero Brad Luriel ahorita les va a explicar qué es el booteo y cómo la booteamos. Bueno, yo les voy a explicar lo que viene siendo el proceso del boteo de la memoria. En este caso les voy a dar como una breve introducción a lo que viene siendo la aplicación Rufus. Rufus más bien es un software gratuito y de código abierto para Windows que permite mantener la forma o formatear, crear unidades USB de arranque o live USB. Es útil para crear medios de instalación USB a partir de imágenes ISO de sistemas operativos como Windows y Linux. En otras palabras, Rufus nos puede ayudar a convertir un USB en un disco de arranque para instalar un sistema operativo u otras herramientas. Esto es una herramienta muy fácil de usar y popular, ya que no puede ser tan usada para las crear unidades de USB y esto arranque. Ahora en la computadora les voy a enseñar, como podemos ver aquí tenemos lo que es la aplicación Rufus. Le vamos a picar si esto quiere que haga cambios en el dispositivo, vamos a picar que sí. Vamos a esperar a que abra. En este caso, mis 3 memorias que tengo, que utilizamos, ya están muteadas. Solamente les voy a enseñar el proceso de lo que viene siendo la forma de bootear. Por ejemplo, viene propiedades de la unidad. En este caso, al tú ingresar una memoria, por ejemplo, podemos usar la que ya tengo booteada. Tú metes tu memoria. Una vez que ya lo detecta, aquí arriba dice dispositivo, que es el nombre de tu memoria. Es el único, cada vez que tú metas una memoria, va a ser aquí. El único nombre que te va a salir es el nombre de tu dispositivo. Ocupas, en este caso, viene siendo tu imagen ISO. Solamente vas a ocupar disco o imagen ISO, que es esta. No vas a elegir otra. Tiene sistemas de archivo, tienes tamaño de clúster. Una vez que tú configures todo, al momento de tú seleccionar todo lo que requieres para que tu memoria sirva, solamente vas a picarle empezar. Y esto que va a hacer que tu memoria ya esté booteada y puedas ocuparlo en este proyecto. Como podemos ver, ya entramos en el Pelican Cluster y por lo tanto tenemos que iniciar sesión. Metemos user, metemos el password que aquí mismo te lo da, es Pelican HPC. Automáticamente se va a generar el sistema y hay que esperar a que cargue para que nos abra la pantalla de acceso. Que cargue. Una vez hecho esto, vamos a meter el comando Pelican
Vamos a meter el comando start x. Deja que cargue y nos va a abrir la terminal. ¿Ya? Bueno, debido a pequeñas circunstancias, en la primera vez que nosotros ejecutamos el proyecto, lo metimos de manera programa mecánicamente, pero debido a que no se guardó por obvias razones, hicimos un segundo intento y ahora lo que vamos a hacer es generar el código en un TXT, bloc de notas, lo copiamos en una carpeta, metemos la carpeta en la USB y desde la terminal lo mandamos a llamar la carpeta para que automáticamente se ponga el código. Vamos a explicar brevemente o a lo mejor un poquito más detallado de cómo es el funcionamiento del código. Se obtiene, es básicamente un conjunto de procesos que tienen varias filas que se reparten entre los procesos, ya que cada proceso, haz de cuenta que como se divide en procesos, cada uno va a calcular una pequeña parte, ¿no? Como si fueran unos bloques. Entonces, cada fila va a recibir una división y así se van calculando los valores. Así, eso se le conoce como un conjunto de Mandelbrot, ¿no? Para que su bloque y filas guarden los resultados en su arreglo local. Después de eso, se libera la memoria y se finaliza el MPI, ¿no? Esta parte de aquí arriba, de aquí, es como se va a arrancar y es como va a dar la función que calcula las iteraciones, ¿no? Vamos a bajar un poquito más. Y aquí esta parte del código es donde divide el trabajo. ¿Cómo funciona? La imagen tiene 800 filas. Se divide de manera equitativamente en cada fila para que cada base tenga una cantidad mínima y así se pueda hacer los procesos. Después, las filas restantes se reparten entre los primeros procesos y así, por último, una fila inicial le toca calcular este proceso. Esto depende de los números, ¿no? Aquí está la parte y así. Obviamente, como estamos manejando números decimales, se meten dobles, que es para número decimal, y es para números enteros. Aquí más se están declarando las variables y así mismo se dividen los procesos, ¿no? Aquí se puede decir que aquí es como la parte en la que básicamente trabaja el código, ya que aquí nos ayuda a calcular el conjunto. Se utilizan los ciclos, que en este caso utilizamos el ciclo for, que es básicamente que se genera una condición mediante el programa, ¿no? Aquí metemos dos variables, que básicamente y equivale a 0, porque como les comentaba, se inicia desde 0. Después de eso se mete la imagen y se mete la escala, que es 2.5. Por eso les comentaba que se lo imaginaran como un bloque que tuviera filas y columnas, ¿no? Cada vez que se va ejecutando, cada número se va metiendo en cada fila y en cada bloque y al final se va calculando los procesos. Es como si, por ejemplo, metieras un número 100 y se sacan 10 bloques y en cada bloque se mete 10, 10, 10, 10 y 10, ¿no? Después de eso, vamos a meter ciclos, que es básicamente ya cuando los nodos se reúnen. Esto básicamente nos ayuda a hacer la conexión, se puede decir. Y metemos los ciclos, que es el if y el else, ¿no? Ya después de eso, por último, vamos a agregar el código para que se pueda generar la imagen y sobre todo para que se guarde la imagen en formato PGM y sobre todo liberar la memoria. Básicamente esto hace que se asigne la memoria para almacenar los resultados locales por cada píxel X y Y, como mencionado que tenemos las variables allá arriba, y se calcula su valor de Mandelbrot. La función Mandelbrot realiza la iteración compleja y retorna cuántas iteraciones fueron necesarias para escapar. Después de eso, el código hace una recolección de datos porque pues, se tiene que guardar en algún lado, ¿no? Entonces, por eso precisamente el proceso se inicia desde cero, ya que prepara todo el programa y asimismo empieza a recolectar pequeños datos. Así se considera se considera cada bloque y dependiendo de la cantidad de filas. Asimismo, esta pequeña parte que libera la memoria hace la limpieza, que es ya cuando terminan los procesos y se hace la limpieza.
Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto de Pelican HCP. Aquí tenemos las pantallas de ejecución donde nos verifican que tenemos dos nodos conectados. Tenemos un nodo maestro y dos esclavos. Vamos a proseguir con la ejecución del código. Nosotros escribimos el código de manera manualmente, no utilizamos carpetas. Aquí podemos ver que está el código, ¿no? Vamos a meterle control X y iniciamos con las primeras ejecuciones de cada uno de los nodos. Vamos con el nodo 1. Y como podemos ver, aquí se está ejecutando el primer nodo. Vamos con el segundo. 2. Ay, no. Este es un ejemplo, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo se distribuyen los tiempos de ejecución con el 1, el 2 y el 3. Y ahí están las dos computadoras conectadas junto con utilizamos nosotros routers con el RJ3. Muchas gracias por su atención. Con memorias booteadas. Están los tiempos de ejecución del nodo 1, nodo 2, nodo 3, y así comprobamos su correcto funcionamiento del código. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya mencionamos, vamos a recopilar un poquito sobre el funcionamiento o cómo explicamos el proyecto. Empezamos explicando cómo se bootean las memorias, comentamos sobre los materiales, también vimos el funcionamiento del código. Ya nada más, como se puede decir, como conclusiones o nada más adentrándonos un poquito más al tema, vamos a hablar sobre cómo funciona el proyecto en sí. Como podemos ver, como sabíamos, tenemos un nodo maestro y dos nodos esclavos usando la plataforma Pelican. Básicamente Pelican es... Ahora intentamos simular un sistema distribuido con un clúster HPC, ya que mediante unos dispositivos y un software, ¿no? Están conectados mediante un cable red, como sabíamos, también con un sistema operativo, y más aparte el software incluye herramientas para gestionar las tareas, que es básicamente el programa, ¿no? Todos los nodos se puede conectar mediante un switch o un router. En nuestro caso utilizamos nosotros un router, y más aparte tuvimos que instalar cada una de nuestras máquinas el Pelican. Nada más en una instalamos el Pelican HPC para que se ejecutara. Los demás nada más lo instalamos, no lo emulamos, porque pues esos básicamente son los esclavos, ¿no? Lanzamos el script, que es básicamente el código, al nodo maestro para que se pueda comunicar mediante los esclavos mediante MPI o similar. Después de eso, como vimos, el código funcionaba de manera, gestionaba tareas y de manera paralela hacía un sistema distribuido. Y básicamente los beneficios que tenía este tipo de proyecto es que como son escalables, se puede añadir más nodos fácilmente. Tiene también el funcionamiento de paralelismo, que mejora el rendimiento para tareas complejas. Tiene centralización, que es para que se coordine todo, ¿no? Así que, y si se preguntaban qué es Pelican, es básicamente, no es un estándar, es básicamente, es una plataforma de computación de alto rendimiento, ¿no? Como todos sabemos, Pelican en sí no es un lenguaje, sencillamente es como un emulador. Y así que no se puede generar programas ahí, nada por el estilo. Sencillamente es como una terminal donde tú puedes meter lo que quieras y lo ejecutas, ¿no? Ya por último, ¿qué es un sistema distribuido? Es un conjunto de múltiples computadoras que trabajan en conjunto como si fueran una sola. Esto es básicamente lo que tratamos de plasmar aquí, ya que
como el código es muy, muy laborioso, no lo puede ejecutar una sola computadora, por eso conectamos 3 computadoras. Es como si, imagínense como si en un trabajo te pidieran contar palabras en 1000 libros, ¿no? Y una vez de hacerlo tú solo en una computadora, llamas a las otras computadoras para que cada una haga su parte del trabajo y así, ¿no? Esto es básicamente el funcionamiento de lo que tratamos de hacer. Como mencionamos, las computadoras tienen que formar parte de un sistema, tienen que tener conexión a los nodos y ya básicamente algunas características de lo que podemos haber visto aquí es que el usuario no ve las máquinas como tal, por eso precisamente se utilizó el Pelican, por eso se crearon máquinas virtuales. Aquí se puede ver cómo está el Oracle VirtualBox y así se crearon máquinas virtuales. O sea que no se ve una gran computadora. Como mencioné, también tiene una tolerancia a fallos, ya que más bien no tiene, porque si un nodo falla, todo el sistema se va. Por eso precisamente un sistema distribuido pues no es muy bueno, no es muy apto, ¿no? Ya que pues nos das cuenta que nos han explicado que hay varios ejemplos de cómo funciona un sistema distribuido. Por ejemplo, al momento de que al momento de unos servidores, ¿no? Cuando un servidor tú lo conectas a una red central, básicamente si el servidor deja de fallar, automáticamente la red central falla. Ese es un gran ejemplo de cómo es un sistema distribuido. También hay varios ejemplos de cómo funciona este tipo de mini ejemplo que hicimos, que es básicamente lo que usamos día a día como las plataformas de Disney, de Netflix. Eso es básicamente el funcionamiento de un paralelismo, ya que como en un mismo aplicación se puede ver en todas las partes del mundo y se comparte la misma información, ¿no? Las ventajas que tienen es que se complementa más rápido, ya que como se divide el trabajo de manera paralela, es más fácil que el sistema pueda se ejecuta de manera más adecuada y se distribuye las tareas adecuadamente. Se pueden agregar redes más fácil, como ya comenté, no solamente puedes meterlo con 2 computadoras, se pueden hacer con muchísimas computadoras, pero el problema es que es más complicado. Ya sería, ahora sí que también tuvimos algunas complicaciones sobre mi trabajo. Voy a cambiar un poquito el contexto, vamos a hablar sobre las complicaciones que tuvimos. Para empezar, tuvimos que aprender cómo básicamente manejar la BIOS de cada computadora, ya que cada computadora nosotros teníamos un sistema diferente. Por ejemplo, en el caso de la computadora de mi compañero Braulio, su sistema operativo pues no lo habíamos visto, no lo habíamos conocido, entonces directamente lo único que tuvimos que hacer es nada más desconectar la seguridad y ya no le movimos porque ya no sabíamos qué más, ¿no? En mi caso yo tuve también un pequeño problema. Cuando al momento de bootear la USB, no sabíamos que mi computadora tenía tarjeta gráfica, entonces la booteamos y al momento de que tratamos de conectarlo no funcionaba hasta que nos dimos cuenta que necesitábamos bootearla con tarjeta gráfica. Eso sí, también cuando tú booteas un USB tienes que ver si tu computadora tiene tarjeta gráfica o no tiene para que te agarre, ¿no? Entonces en nuestro caso sí tenía tarjeta gráfica, por lo tanto le tuvimos que meter tarjeta gráfica y al momento de conectarlo ya daba la conexión. En el caso de mi compañero Navarro, su computadora, el código no lo ejecutaba, pero era prueba y error. Ahora sí que a veces tardaba y a veces no. Después de varios intentos y varias pero ahora sí que básicamente prueba y error, funcionó el código de manera adecuada, ¿no? Así que esas fueron las complicaciones. También, por ejemplo, tenía varios falsos, sobre todo con los adaptadores. Luego también el router que teníamos no funcionaba a veces, como que a veces no quería conectar. El código nos costó mucho trabajo porque no sabíamos en sí cómo plasmar la idea, se podría decir, ya que como les comentaba, el código luego no agarraba o luego no sé qué marcaba, entonces hubo varias complicaciones, la verdad, ¿no? Sin embargo, fuimos paso a paso, como nos comentaba el profesor, es prueba y error, y ahora sí que mis recomendaciones serían: tengan sus materiales bien a la mano, traten más o menos de que cada uno de sus integrantes del equipo puedan darse un pequeño contexto de qué es lo que se va a hacer para que se pueda funcionar de manera adecuada.
sus máquinas, traten de ver qué sistema operativo son. Por ejemplo, en el caso de Windows 11 en adelante, teníamos que meternos básicamente a una página de la misma Windows para desactivar el firewall, ya que necesitamos, si desactivas el firewall te va a mandar un código, que es básicamente, ese código funciona para que en el momento de que tú quieras bootear, o sea, en el momento de que tú metas el Pelican y lo bootees, te va a pedir, y lo quieras volver a iniciar, te va a pedir un código, porque estás desactivando ahora sí que las licencias de Microsoft. Sobre todo necesitas ese código para volver a meter las licencias. Si no lo haces, básicamente sí va a funcionar tu computadora, pero ya no va a tener licencias de Windows. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso básicamente se ve desde el sistema operativo. En Windows te metes a herramientas, te metes a medidas de seguridad, ahí te va a dar las recomendaciones, te va a mandar directamente a la página donde te va a dar tu ID, tu key, tu llave, ¿no? Entonces, eso nada más pasa en Windows 11 en adelante. También se comentaba que en Windows 10 pasaba, pero en nuestro caso no nos pidió. La verdad no sabía, no nos pidió la llave. Sí lo teníamos preparado, pero no nos las pidió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora sí que ya serían básicamente, yo creo que ya sería todo y muchas gracias por su atención.